sido miembro de la facultad. Buenas tardes, excelentísimas autoridades de la Universidad Ricardo Palma, distinguido miembro de la facultad de Ingeniería, alumnos en general y a todos los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que nos acompañan hoy en día. En esta importante conferencia, Accesibilidad Universal en el Perú, marco normativo vigente y casos prácticos. Lamento profundamente no poder acompañarlos de manera presencial, ya que me encuentro fuera del país por motivo de trabajo. Sin embargo, es un honor transmitirle el saludo y el firme compromiso de nuestro ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ingeniero Luis Gutenburgo, y el viceministro de Vivienda y Urbanismo, arquitecto David Ramos López, quienes están convencidos de que garantizar la accesibilidad universal es esencial para el desarrollo de nuestro país. Esta conferencia tiene como propósito fomentar el conocimiento sobre la implementación efectiva de los marcos normativos que regulan la accesibilidad universal en el Perú, así como compartir casos prácticos y exitosos que han favorecido la inclusión y el bienestar de diversas personas. Ustedes, que forman parte de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, están llamados a desempeñar un papel importante en la creación de entornos accesibles para todos y todas. Su formación y futuro profesional le brindan la capacidad y la responsabilidad de integrar estos principios a los proyectos de infraestructura que desarrollarán en futuro. Hoy, a través de esta jornada, buscamos que cada uno de ustedes comprenda la importancia de la accesibilidad universal y cómo su trabajo puede contribuir a transformar nuestra sociedad, creando espacios y edificaciones que no solamente cumplan con la normativa, sino que respondan a verdaderas necesidades de todas las personas, independientemente de su condición, capacidad o edad. Yo los invito a aprovechar al máximo este evento, este espacio de aprendizaje, e intercambiar ideas y experiencias y al llevarse los conocimientos que fortalezcan su rol como futuros ingenieros y agentes del cambio en nuestro país. Una vez más, agradezco su participación y el esfuerzo que están haciendo en ser parte de este proceso formativo. Estoy seguro de que juntos contribuiremos a construir un país más accesible, más inclusivo y justo para todos. Les deseo una gran jornada exitosa y enriquecedora. Muchísimas gracias. Un aplauso, gracias. para que realmente nos presente su conferencia la arquitecta Mariel Vanessa.
buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Creo que funciona, ¿no? Muchas gracias a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma por la invitación del Ministerio de Vivienda para estar el día de hoy con ustedes y compartir un poco de la temática de accesibilidad universal. Traigo el saludo también del director general, que han podido escuchar sus breves palabras justamente para promover un poco la temática en el ámbito académico y a futuro en el ámbito profesional de cada uno de ustedes. Bueno, vamos a iniciar con la exposición del día de hoy. Hoy día es, vamos a hablar un poco de la accesibilidad universal en el Perú, conocer un poco el marco normativo y cómo lo han venido implementándose a través de casos prácticos, ¿no? Siguiente, por favor. Nosotros pertenecemos a la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico. El objetivo de esta dirección es poder promover la accesibilidad en entornos urbanos, edificaciones, así como la innovación técnica y de procesos a nivel del Ministerio. Nosotros formamos parte del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, somos una dirección general, y dentro de esta dirección general tenemos dos direcciones de línea, justamente la Dirección de Accesibilidad, que es el equipo que ha venido el día de hoy para poder brindarles este tipo de conferencia, y tenemos la otra Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Las principales funciones que nosotros tenemos es articular tanto con el sector público, el sector privado, así como el de la academia y la sociedad civil. Y nosotros venimos realizando diversas acciones para poder normar, para poder capacitar, para poder promover y sobre todo a realizar el seguimiento, monitoreo de diferentes instrumentos de gestión vinculados a nuestra dirección. Siguiente. Bueno, principalmente, adelante. Pasen, por favor, pasen. Bueno, principalmente queremos hacerles conocer que la accesibilidad universal beneficia a todas las personas. Una de las poblaciones que beneficia principalmente, siguiente por favor, son las personas con discapacidad, ¿no? Para las personas con discapacidad, la temática o generar condiciones de accesibilidad en los entornos, productos, en los servicios, es indispensable justamente a este grupo de población, porque requieren de la accesibilidad universal para poder trasladarse, para poder ir a su centro de estudio, a su centro laboral, entre otros, ¿no? Muchas veces decimos, para mí, por ejemplo, para cada uno de ustedes, ir a comprar el pan, de repente se pueden demorar 2-3 minutos, si en caso está cerca, cruzando la pista, o a la esquina a la vuelta de la esquina de su vivienda, ¿no? Pero para una persona con discapacidad muchas veces ir a comprar el pan es todo un mundo, porque no sabemos qué tipo de barreras vamos a encontrar en el desplazamiento, desde que sale de su casa, llega a la esquina, cómo cruza la pista, si encuentra una barrera, si encuentra una rampa, ¿verdad? Entonces, por eso es que la población beneficiaria principalmente en materia de accesibilidad son las personas con discapacidad. En nuestro país, y de acuerdo al censo del 2017, representan el 10.3% de la población. Estamos hablando de aproximadamente más de 3 millones de personas. Nosotros diremos, ¿tantas personas pueden existir con alguna discapacidad en nuestro país? Así es. Simplemente no los vemos, no compartimos de repente algunos espacios porque tienen diversas dificultades, diversas barreras que les impiden de repente salir de sus propias viviendas, o de repente necesitan un presupuesto adicional para poder trasladarse, entre otros, ¿no? El mayor porcentaje de las personas que representan el mayor número son las personas con dificultad para ver, ¿no? Existe un alto porcentaje que es casi el 48.3%, ¿no? Esta es una cifra bastante interesante porque siempre la accesibilidad lo vinculamos con personas usuarias en silla de ruedas, ¿no? Entonces tenemos que nosotros sacarnos el chip que la discapacidad existe en diversos tipos de discapacidades, y justamente parte de estas encuestas el mayor porcentaje lo reflejan las personas con discapacidad visual. Por lo tanto, se tendrían que realizar diversas políticas que impulsen justamente a las necesidades de este tipo de población. Seguidamente, el 15.1% son las personas con dificultad para moverse o caminar. Aquí tenemos las personas usuarias en silla de ruedas, personas de repente con alguna prótesis, que utilizan muletas o andador. Y finalmente, las cifras que van disminuyendo son las personas con dificultad para oír, para entender, para relacionarse con los demás,
para hablar o comunicarse, y el 18.4% de esta población presenta hasta 2 tipos de discapacidades, ¿no? Puede tener una discapacidad física, una persona usuaria en silla de ruedas, pero que también puede tener alguna discapacidad mental o intelectual, ¿no? Y a veces, muchas veces no los identificamos, ¿no? Siguiente, por favor. Sin embargo, los otros beneficiarios de las condiciones de accesibilidad también pueden ser otra población, ¿no? Por ejemplo, aquí, independientemente de este 10.3% que son personas con discapacidad, tenemos el 7.6% de adultos mayores. Ya no estamos hablando de discapacidad, sino de adultos mayores, que ellos representan a la población con movilidad reducida, ¿no? Tienen alguna dificultad de repente para trasladarse, algunas personas, adultos mayores, utilizan andadores o de repente algún bastón, que no necesariamente es discapacidad, pero está considerada como población con movilidad reducida. Si a esto nosotros le sumamos también a los niños menores de 6 años, que representan el 10.2% de esta población, ¿no? Más las madres gestantes, que también podrían tener alguna dificultad en su desplazamiento, e incluso familiares, o sea, sus acompañantes, ¿no? Hay alguna discapacidad severa que requiere necesariamente de un apoyo permanente, ¿no? A aquellos que tienen de repente parálisis cerebral o tienen algún elemento que le dificulta realizar sus actividades de manera independiente, siempre están acompañados de una tercera persona. Algunos de ustedes han trasladado de repente a sus abuelos, a un familiar enfermo, ¿no? Que han tenido que acompañarlos, utilizar la silla de ruedas. También para nosotros se presenta alguna barrera cuando llegamos a una esquina y no encontramos una rampa, ¿verdad? Entonces, eso también impacta al familiar o a los cuidadores, ¿no? Que están permanentemente con este tipo de población. Si hacemos toda una sumatoria, ya no estamos hablando de que solamente la accesibilidad beneficia a las personas con discapacidad, sino a toda esta población, que prácticamente llegamos a un 37.5% de la población. Esto que equivale a aproximadamente más de 11 millones de personas. Entonces, significa que la accesibilidad universal es importante, ¿no? Y que debe ser incorporada en diversos proyectos, ¿no? Ya sea técnicos, implementados, sensibilización, entre otros. Ahora último, desde el sector vivienda, que ha venido realizando algunos instrumentos de gestión, se considera que la accesibilidad universal también considera a la población que no necesariamente tiene discapacidad, todos nosotros, ¿no? Y más adelante lo vamos a entender con algunos gráficos. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que busca obviamente el Ministerio de Vivienda es el cierre de brechas en la materia, y que se puede identificar a través de algunas dificultades que la misma población lo ha identificado, ¿no? Hay una encuesta especializada en materia de discapacidad, ¿no? Del 2012, y que esta información es recogida en un instrumento de gestión de accesibilidad universal, que es el Plan Nacional, y justamente señala que la misma población, ¿no? La misma perspectiva de la población con discapacidad indica que tienen dificultad para trasladarse en sus propias viviendas, casi 22%. Imagínense, en sus propias viviendas tienen dificultades, ¿no? Este tipo de barrera. Después, el alto porcentaje es en los establecimientos de salud, que tienen barreras para ingresar o para desplazarse, ¿no? El establecimiento de salud es un servicio básico. ¿Quién nos da un servicio de salud? Todos nosotros, ¿no? Las personas con discapacidad van frecuentemente cada 2-3 días por el tema de sus rehabilitaciones. Los adultos mayores, la madre gestante. Entonces, esa es una cifra bastante interesante, porque es donde nosotros deberíamos empezar a reflexionar que los establecimientos de salud empiecen a contar con esta condición de accesibilidad. Y los responsables de poder incorporarlo son los especialistas técnicos, que son todos nosotros, ¿no? Arquitectos, ingenieros, que se encargan de realizar este tipo de implementación, ¿no? Y así tenemos otro tipo de dificultades, como en paraderos, mercados, bancos, terminales, ¿no? Entonces, imagínense en varios espacios públicos donde todas las personas podrían participar e interactuar, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, queremos comentarles un poco sobre la dinámica una pequeña dinámica de sensibilización.
Ahí tienen separado algunas filas. Y les están indicando, ¿no? En una fila entran los normales, en otra fila con lentes, en otra fila entran con bastón. Y se sienten discriminados, ¿no? Bueno, este es un pequeño video para entender, y justamente una persona lo dijo, ¿no? ¿Por qué la distinción si todos somos personas? ¿No? Nosotros debemos aceptar la diversidad de la población, ¿no? La discapacidad no es algo diferente, no es una condición, ¿no? Igual que todos nosotros, uno es más alto, uno es más bajo, alguno tendrá discapacidad, alguno tendrá de repente alguna capacidad diferente, ¿no? Entonces, eso es un poco para poder entrar a la temática, y voy a dejarlos ahora sí con la arquitecta Ibarra para que pueda proceder. Te doy el pase a... Gracias, más bien.
Muchas gracias. Sí, ¿se me puede escuchar? Hasta el fondo. Tal vez acá. Las chicas que están al fondo, a ver, pasen un poquito más adelante porque es un tema técnico que les va a servir a su carrera. A ver, pasen. Hola. Igual, ¿no? Hola. Tal vez para ser un poco más dinámico, Fabián, ¿me puedes apoyar con esto? Antes de pasar al tema técnico, teórico de los instrumentos normativos, sí me gustaría que hagamos una especie de reflexión sobre el video visualizado, ¿no? Con ustedes. ¿Qué opinamos sobre este video y sobre el mensaje que da, ¿no? Tal vez alguien quiere opinar o elegimos al azar. Ya, ok. Denle el micrófono, por favor, Fabián. Mi nombre es Sebastián Gómez, tiene el curso de gerencia. Mi opinión sobre el video es que es muy irónico que nos diferencien, traten de clasificar por algo, cuando realmente hay algo que nos señaliza a todos, como mencionó, que somos personas. Justamente es eso lo que más nos une, que nuestras propias diferencias. Eso es lo que yo creo. A ver, otra persona más. ¿Qué más desea opinar? Soy también del curso de gerencia y opino muy similar a mi compañero que tenemos que tener accesibilidad para todas las personas que sufren de alguna discapacidad mediante el tránsito, mediante también, por ejemplo, en obras de carreteras, pistas, tenemos que pensar en ellos y construir pensando en ellos, ¿no? No solamente para nosotros, sino también para las personas que necesitan esa accesibilidad. Gracias. A ver, uno de la fila de la derecha, tal vez alguien más que desea opinar. La señorita, usted. Ellos son bien importantes, son. Buenas tardes, mi nombre es Elsa Valeria Mendoza, soy del curso de gerencia y bueno, respecto al video, yo creo que es importante, ¿no?, saber, identificar que todos somos iguales y creo que es importante también para nuestra carrera que es de ingeniería civil y nada más, gracias. Ok, ya teniendo, gracias Fabián, teniendo la opinión, ¿de qué ciclos son? ¿Qué ciclos están aquí? Décimo, ya están por salir, entonces ya van a empezar a trabajar, algunos ya están trabajando, pero es muy importante tener estos conceptos muy claros. Para eso es que uno intenta sensibilizar a los profesionales y qué mejor desde la academia, que somos en este caso ustedes, los futuros proyectistas de diversos proyectos, tal vez viales, tal vez de infraestructura, y en donde tal vez la arquitectura desarrolla un poco más a detalle estos puntos de implementación de la accesibilidad, pero van en conjunto con la ingeniería civil, ¿no? Entonces eso es lo que todas las ramas tenemos que amarrarnos para poder generar proyectos que sean inclusivos y accesibles para todos, ¿no? Entonces, pasamos a los conceptos claves para entender la accesibilidad universal. La definición es muy importante. ¿Qué es la accesibilidad universal? Según el Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023, la accesibilidad universal consiste en planear, proyectar, construir, rehabilitar y conservar el entorno a modo de que tenga en cuenta las necesidades y los requerimientos de todas las personas, sea cual sea su edad, su condición o su capacidad. Este tiene el propósito de facilitar el desenvolvimiento y uso de productos, servicios, entornos y aplicaciones, siendo fácilmente adaptable a todas las personas, desde características como la comodidad, seguridad y autonomía personal. Eso quiere decir que podemos aplicar la accesibilidad universal en viviendas, bueno, la vivienda es una edificación, espacios públicos, pero también en otros ejes que tal vez no están dentro de nuestro campo o nuestra rama,
pero también se tiene que incorporar, ¿no? Como en las unidades de transporte, en la información y las comunicaciones, entre otros. La accesibilidad universal se logra a través de dos conceptos muy claves: el diseño universal y los ajustes razonables. Sí es importante saber de que la accesibilidad universal es una condición, es una característica. Por ejemplo, podemos tener este diploma o estas hojas. La accesibilidad tiene que estar incorporada en la información. Este documento tiene información, pero no todos lo van a poder leer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una persona que tal vez tenga discapacidad visual, ¿no? Entonces, no tiene formatos alternativos. Entonces, ¿cómo acceder a la información? Si tal vez yo hubiera sido una persona con discapacidad visual total y no podía saber qué información me van a compartir aquí, ¿no? Entonces, son uno de los pequeños detalles para ver que la accesibilidad universal no solamente se aplica en el entorno físico, sino también en otras ramas. Siguiente, por favor. He mencionado que la accesibilidad universal se logra a través de dos conceptos claves, ¿cierto? Uno es el diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? El diseño universal es el diseño de productos, de entornos, de programas y de servicios para que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor medida posible, sin la necesidad de adaptación o de algún diseño especializado. Esto también es mencionado por el Plan Nacional, ¿no? El diseño universal tiene que contemplar las características o necesidades de todas las personas, entre ellos madres gestantes, adultos mayores, niños, usuarios con bebés en brazos, usuarios con coches, personas con yesos temporales, personas con discapacidad motriz, discapacidad múltiple, sordoceguera, discapacidad mental, discapacidad cognitiva, discapacidad auditiva, entre otros. Pero también hay una discapacidad que tal vez, no es discapacidad. Hay otro tipo de accesibilidad, la comunicacional o la lingüística, ¿no? Tal vez aquí en la universidad hay estudiantes que han venido de provincia y pueden hablar alguna lengua originaria. Eso también es accesibilidad. Por ejemplo, yo puedo estar en alguno de mis cursos y yo hablo quechua. Entonces, cuando interactúo con mi profesor o mi docente, no voy a entender sus clases, ¿no? Eso es también una parte de la accesibilidad. Pero, lógicamente, nosotros desde el Ministerio de Vivienda, solo nuestro campo de acción es en el entorno físico, que contempla edificaciones y espacios públicos. Siguiente, por favor. ¿Qué son los ajustes razonables? Esto está regulado mediante la Ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad. Los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones necesarias que se requieren para un caso muy particular, sin que esto tenga que imponer una carga tal vez desproporcionada o indebida, y esto sirve para garantizar, en este caso sí, como está regulada en el marco de la Ley 29973, regula que esta modificación o adaptación no impone una carga indebida a la persona con discapacidad. 7 son los principios del diseño universal que están dentro de la accesibilidad universal, que son 7 que lo ha regulado en el año 1997 Mays. Es un arquitecto, nació desde ahí, pero estos principios del diseño universal ya se ha aplicado tal vez en la educación, en la salud, para el diseño como tal de los servicios. Que todos los productos, los servicios, tienen que tener la característica al principio de la igualdad de uso, también de la flexibilidad en el uso, del uso simple y funcional, de la información perceptible, que tenga que tener tolerancia al error, que tenga que generar un bajo esfuerzo físico y tenga que tener un tamaño y espacio adecuado. Siguiente, por favor. También un concepto muy importante son las barreras. ¿Qué es una barrera? Es un impedimento o un obstáculo que limita el acceso, uso, disfrute, interacción o comprensión de manera digna, cómoda y segura de cualquier espacio, equipamiento y o servicio. Hay distintas barreras. Nosotros resaltamos desde el Ministerio de Vivienda estas dos, pero también
hay una tercera que es la actitudinal, que no está dentro de la competencia del Ministerio de Vivienda, pero también es importante mencionarlo, ¿no? Como las barreras urbanísticas, que se ubican en el entorno urbano, y las barreras arquitectónicas, que se ubican en las edificaciones. Las barreras actitudinales tal vez es una de las barreras más difíciles de superar, porque son la del trato a las personas, ¿no? La comprensión o la tolerancia que podemos tener entre personas. Siguiente, por favor. Otro concepto muy importante que sí me gustaría que se memoricen, que es algo que tienen que aplicar en todos sus proyectos, que es la cadena de accesibilidad. La cadena de accesibilidad tiene por concepto como que es la continuidad en el acceso a los espacios que permite conectar lugares y servicios sin ninguna barrera. Esto se refiere a la capacidad de que yo me pueda aproximar, acceder, usar y salir de todo espacio o recinto con autonomía y facilidad, sin necesidad de requerir ayuda adicional. Eso quiere decir de que si yo dentro de la cadena de accesibilidad ya pierdo mi autonomía, esto ya no es accesible. Entonces, la cadena de accesibilidad, cuando hablamos de accesibilidad universal, procura de que la persona sea lo más independiente posible, al usar tal vez cualquier espacio. Un ejemplo que nosotros realizamos continuamente es la aproximación. Es el primer eslabón de la cadena. Si yo me puedo aproximar a un espacio, no sé, tal vez a esta sede de la Ricardo Palma, ¿cuál es el ámbito de la aproximación? ¿Alguno tal vez tiene alguna idea? ¿No? Ok. Eso luego lo vamos a evaluar un poco más adelante en los casos prácticos. Pero la aproximación es el entorno inmediato de esta edificación. Eso quiere decir las calles, las avenidas. ¿Cómo yo me aproximo a esta universidad? Si yo encuentro alguna barrera en el entorno inmediato de esta universidad, eso quiere decir que no me puedo aproximar. Eso que, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una pendiente o un desnivel en la vereda, eso, y no tiene algún tipo de solución como rampa o un medio mecánico, no voy a poder aproximarme a esta universidad. Entonces ya se pierde el primer eslabón de la cadena, que es la aproximación. Continuamos. Si está todo bien en el entorno inmediato de esta universidad, voy a poder aproximarme. Entonces, el siguiente paso es el acceso. El acceso a la edificación. El acceso es la puerta principal, o en el caso de cuando evaluamos proyectos, es la ruta accesible, ¿no? Por dónde yo ingreso, o la puerta que tiene todas las condiciones de accesibilidad. Si en caso yo no puedo acceder a la edificación o ingresar a la edificación, se rompe el otro eslabón. Yo me podré aproximar, pero si no puedo entrar, ya no es accesible este lugar. Continuamos con el siguiente eslabón de la cadena, que es el uso. El uso y el desplazamiento, más que nada el uso, es muy amplio, porque durante o en la función de esta universidad es la educación, ¿no? Entonces, todos los factores que tienen que intervenir en la educación tienen que ser accesibles. Empezando desde tal vez la caseta de ingreso. Si el señor o esta zona de atención en donde yo entregué al llegar mi DNI para registrarme no tiene las condiciones mínimas de accesibilidad, yo no voy a poder usar este establecimiento. Es más, si el señor me hablaba en un idioma o en un lenguaje que yo no conozco, ya deja de ser accesible. Es más, si el señor me entregaba un folleto que yo no podía entender, deja de ser accesible. Entonces, el uso es el área más amplia del tema de accesibilidad. En el caso del Ministerio de Vivienda, podemos regular todo lo que es mobiliario. Hasta ese punto llegamos, porque de ahí CONADIS es el ente encargado de regular los otros temas obligatorios, como son los formatos alternativos, entre otros. Siguiente,
Después de el uso llega también con el desplazamiento, ¿no? Yo voy a tener que poder desplazarme en todas las aulas de esta universidad sin ninguna distinción, porque tal vez y es algo que promovemos en conjunto también con el Ministerio de Educación y estamos tratando de fortalecer sus normas, porque actualmente ellos, debido también a la brecha educativa y que tienen que cerrar esta brecha, ellos tienen que generar distintos tipos de colegios, ¿no? O infraestructura. Ellos hacen una dotación que yo tengo que tener en mi primer piso de aulas, al menos un espacio, un aula accesible. Pero ahí entra la interrogante, ¿no? Entonces, y si yo soy un estudiante que me toca, y tal vez seguramente a ustedes les ha pasado, ya están en 10º ciclo, no siempre van a estudiar en un primer piso, no siempre van a estudiar tal vez en esta aula, van a tener que desplazarse en distintos ambientes. Entonces la persona, tal vez con discapacidad física, ¿cómo va a poder llegar tal vez al área de laboratorio, tal vez al área de cómputo, o a la cafetería, ¿no? Entonces, es algo que tal vez ustedes desde la academia pueden llegar a fortalecer. Son futuros profesionales, ya son prácticamente egresados, entonces tienen que ayudar a que esto se trate de implementar progresivamente. El fortalecimiento de este tema recién se está dando en los últimos, tal vez, no más de 5 o 6 años. Entonces es un tema nuevo que se está tratando de fortalecer en los últimos años. Entonces ustedes, desde sus futuros puestos de trabajo tal vez, pueden ayudar a que esto se vaya implementando y mejorando en un futuro. Y también el cierre de esta cadena de accesibilidad en el caso de una edificación como la universidad es la salida. En algunos casos coincide que el ingreso es lo mismo que la salida. Entonces toda esa ruta tiene que ser accesible, contar con la cadena de accesibilidad. Si uno de estos eslabones falta, ya el espacio deja de ser accesible. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de los instrumentos normativos. Sí quiero mencionar algo, tal vez antes de la cadena de accesibilidad, que lo que les he hablado, les he expuesto, es algo en el entorno físico. La cadena de accesibilidad es mucho más amplia, porque está amarrado con transporte. Eso quiere decir que desde mi casa, desde que salgo de la puerta de mi casa hasta el paradero, tiene que ser accesible. Cuando yo subo, el bus, el micro, la combi, tendría que tener las condiciones de accesibilidad. Hasta llegar aquí, tal vez el paradero más cercano, tiene que cumplir con las condiciones de accesibilidad. Entonces, la cadena en realidad es mucho más amplia. Desde que el individuo sale o interactúa con su entorno, se tiene que prever el tema de la accesibilidad. Siguiente, por favor. Los instrumentos normativos. Vamos a hablar de todo lo que es aplicado en el entorno físico. No vamos a tocar otros temas, tal vez. A modo de ejemplo, en los casos prácticos vamos a hablar de otros temas de accesibilidad, pero en el tema normativo solo vamos a tocar lo que compete a entorno físico. Siguiente, por favor. Un instrumento importante que ustedes lo van a aplicar en su día a día. A veces cuando yo estaba en la universidad también decía, el Reglamento Nacional de Edificaciones es muy tedioso, es muy amplio, pero de acuerdo a la especialidad, en nuestras labores, en nuestros proyectos, no van a ser aprobados en las municipalidades si en caso no cumple con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Hagamos lo que hagamos. Estos proyectos son revisados por una comisión. El primero pasa por la Comisión de Arquitectura, luego pasa por la Comisión de Estructuras y luego por las de especialidades. El primer filtro es arquitectura. Si no pasa por el capítulo de la A y no cumple con ningún capítulo de la A, que es arquitectura, la A010, dependiendo del tipo de edificación, la A020, entre otras, y se complementan todas estas normas con la A120, que es transversal, y con la A130, que es seguridad, nuestros proyectos no serían aprobados. Entonces es muy importante conocer del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Una breve descripción de qué es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Es la norma técnica de cumplimiento obligatorio por la que todas las entidades públicas, así como las personas naturales y jurídicas de derecho privado que proyecten o ejecuten habilitaciones urbanas
y edificaciones en el territorio nacional están obligados a cumplir, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones, como ya menciona este primer resumen, toca temas de edificaciones o regula las condiciones mínimas en edificaciones y en espacios públicos. En tema de accesibilidad, en la parte de edificaciones es la norma técnica A120, accesibilidad universal en edificaciones. En espacios públicos es la norma técnica GH020, componentes de diseño urbano. Como pueden ver, en la norma técnica GH020 no se denomina accesibilidad en el espacio urbano. Alguien puede tal vez acá participar y tal vez, no sé, hacerse un interrogante el por qué la A120 sí tiene accesibilidad universal en edificaciones y por qué la GH020 no tienen el nombre específico de accesibilidad universal en el espacio urbano. ¿Alguien tiene? A ver, Fabián, ¿me ayudas tal vez con el micro, haciendo participar? Tú decides. Tú decides. A ver. ¿Cómo se llama, joven? Voy a volver a mencionar. Parece. A ver. Sí, he preguntado. ¿Cuál cree usted que es la diferencia o el por qué cree usted de que en el Reglamento Nacional de Edificaciones la norma técnica 120 sí se denomina accesibilidad universal en edificaciones y la norma técnica GH020 que regula las condiciones mínimas en el espacio público se denomina componentes de diseño urbano y no se denomina tal vez accesibilidad universal en el espacio urbano? La norma GH020 tiene como de componentes que se detallan más en lo que es ámbitos, generaliza más en los ámbitos urbanos, pues, ¿no? Y en la otra pues se centra solamente en edificaciones universales, en global. Por ahí va. Gracias. ¿Otra intervención más? Tal vez eliges tú, Fabián. A ver, ¿cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es Raúl Novoa. Ya, Raúl. La misma pregunta. Que deberíamos incluir más en los diseños de construcción actual los parámetros que tiene la norma 020 y que también con respecto a la parte de la introducción que habíamos visto, como entes ejecutores debemos poner más de nuestra parte para poder ser parte de ese gran cambio que necesitamos. Gracias. A ver, ya, Fabián, gracias. Yo creo que sí es muy importante conocer por qué en uno sí se denomina, tenemos una norma muy especial que se denomina accesibilidad universal en edificaciones y por qué hay una norma que tal vez no se denomina así. Es por el concepto. ¿Quién se acuerda del concepto de accesibilidad universal? Lo expuse y todavía dije la palabra. Bueno, voy a volver a repetir. La accesibilidad universal es la condición que tiene que cumplir los entornos, productos y servicios, ¿cierto? Entonces, en la norma técnica GH020 se aplica ya la accesibilidad como una condición que es transversal a todo, que tiene que estar ya dentro de los componentes de diseño urbano, no como una norma específica. La A120 se genera en su momento, que voy a especificar un poco más adelante la línea de tiempo de la evolución de la A120, pero esto sí es muy importante, que la A120 antes fuera generada exclusivamente para la accesibilidad universal en edificaciones de las personas con discapacidad. Antes se pensaba que solamente la accesibilidad beneficiaba a las personas con discapacidad, por eso se crea una norma especial para velar por los derechos de accesibilidad a las edificaciones solo para este público. Por eso es que sale como un componente único. Pero aplicando el concepto, lo que debería ser correcto es que todas las normas técnicas de capítulo de arquitectura
del Reglamento Nacional de Edificaciones debería tener como característica accesibilidad, no que se desarrolle como un capítulo aparte, sino cuando yo hablo de condiciones generales, estas condiciones generales tienen que tener accesibilidad. Cuando hablo de vivienda, tiene que tener accesibilidad. Cuando hablo de oficinas, tiene que tener accesibilidad. Cuando hablo de comercio, tiene que tener accesibilidad. No generar tal vez otra norma que tenga que aplicarse de la misma manera y hacer un match con las otras normas que tiene el capítulo de arquitectura. Entonces, esa fue la diferencia, pero ya en el caso de la GH 020 ya no se tiene una norma específica, porque ya se tiene el concepto de que la accesibilidad es un componente, es una característica. Al ser una característica, ya se puede ver cuando uno lee la GH 020, la vigente no, porque la vigente es del año 2011. Estamos en proceso, el Ministerio de Vivienda, en la actualización de esta norma técnica GH 020, en donde se va a poder leer en cada elemento de diseño urbano el tema de accesibilidad. No es necesario precisar y decir que esto tiene que ser accesible, sino al decir una medida, esta medida ya cumple con las condiciones de accesibilidad. Cuando yo digo de que eso tiene que tener otros formatos alternativos, ya es accesibilidad, ¿no? Entonces ya como que la condición se ve de una manera ya incorporada a un determinado elemento. Esa es una de las principales diferencias. Y también tenemos una de las últimas guías que ha elaborado el Ministerio de Vivienda, es la guía para el diseño de parques locales accesibles. Esta ayuda más que nada a las municipalidades distritales, los que realizan proyectos de parques locales en sus distritos, ayuda a implementar la accesibilidad universal. Esta norma, desde esta guía, se ha recogido un montón de insumos para actualizar esta norma técnica GH 020. Esta norma técnica GH 020, como ya les he dicho, es del 2011. Tiene componentes muy básicos, que más adelante lo voy a exponer, y van a darse cuenta, ¿no?, la diferencia de cantidad de insumos que tiene la A120 versus la que tiene la GH 020. Adelante. Entonces, la norma técnica A120 se aprueba por una resolución ministerial, la 075 del 2023. La GH 020 es del 2011, que como he mencionado, está en proceso de modificación. Y finalmente la guía que estamos promoviendo para que apliquen las municipalidades y los proyectistas de estas municipalidades en las que tal vez alguno de ustedes va a elaborar, es la guía de diseño de parques locales accesibles, que esta fue aprobada por resolución directorial en el año 2023. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de la norma técnica 120, accesibilidad universal en edificaciones. Siguiente. Esta es la línea de tiempo que les he mencionado, ¿no? En el año 2004 se aprueba por decreto supremo el índice del Reglamento Nacional de Edificaciones. En este índice se denomina accesibilidad para personas con discapacidad, a la A120. El decreto supremo en el 2006 ya aprueba el contenido, porque en el año 2004 solo se aprueba el índice, y en el año 2006 se aprueba ya el contenido de cada norma. Entre ellas está la 120. En el año 2009 ya se modifica la denominación, porque también entran otros compromisos de Estado, como el velar por los derechos de la persona, ya no solo con discapacidad, sino de otras características u otras condiciones u otras edades, entre ellas las personas adultas mayores. Se cambia la denominación a accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, pero sigue siendo lo mismo, porque se dieron cuenta de que la accesibilidad para personas con discapacidad también favorecía a las personas adultas mayores. Luego, después de muchos años, se modifica la denominación en el 2018, en donde ya se entiende la accesibilidad no para que favorezca a un tipo de población, sino que es una condición que tiene que cumplir la edificación. Por eso es que se denomina accesibilidad universal en edificaciones. Luego de ello, pasa dos modificaciones ya en el contenido. En el 2019 se modifica el contenido, y la que está vigente es la del año 2023, que es la resolución ministerial 075, que es la que vamos a exponer a continuación.
El Reglamento Nacional de Edificaciones en la A120 tiene este índice. Aspectos generales, en el capítulo 1, en el capítulo 2, condiciones generales de accesibilidad y funcionalidad, donde se determina los ingresos y circulaciones, mobiliarios, servicios higiénicos, estacionamientos, condiciones específicas, condiciones de accesibilidad para edificaciones para vivienda y finalmente seguridad y señalización para accesibilidad universal. Uno de los principales cambios que hubieron entre la norma del 2019 y la del 2023 fueron la incorporación de estos últimos capítulos, que es la de seguridad y señalización para accesibilidad universal, porque ya se prevé en la norma vigente espacios de área de refugio para personas con discapacidad. También ya se precisa la aplicación de la A120 en temas de vivienda. También se modifica las denominaciones de capítulo 3 de condiciones específicas. Antes se denominaba, por ejemplo, restaurantes, el artículo 25, ahora se denomina todos los espacios para comensales, porque no solamente los restaurantes tienen espacio para comensales, ya se generaliza la condición, ¿no? Y así de esa manera. Para no hacer tan larga esta capacitación voy a pasar súper rápido, pero sí me voy a detener en los casos prácticos más adelante. Sí. El objeto de la norma técnica 120 es regular las condiciones específicas, condiciones y especificaciones técnicas mínimas para el diseño de las edificaciones, a fin de que tengamos que contar con ambientes, mobiliarios, rutas accesibles y señalización para la accesibilidad universal y que permita el desplazamiento seguro y atención de todas las personas, independientemente de las características funcionales o capacidades, aplicando el principio del diseño universal. Como ya ven, ya no se menciona nada de personas con discapacidad, personas adultos mayores, sino dice de que tiene que ser la aplicación de esta norma independientemente de las capacidades de la persona usuaria. El ámbito de aplicación sí es muy importante conocer, más que nada para los que realizan proyectos. La A120 es de aplicación obligatoria para todas las edificaciones en donde se presten servicios de atención al público, sean de propiedad pública o privada, y para las áreas de circulación común de las edificaciones de uso residencial. Aquí quiero detenerme y antes voy a hacer una pregunta. Fabián, ¿me ayudas, por favor? A ver, elige una persona para que conteste. Todavía no voy a preguntar. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Marjorie. ¿Cuál crees tú que es una edificación que preste servicio de atención al público? ¿Qué tipo de edificación? No sé. Un ejemplo, ¿no? Ya, ok, gracias, está bien. Ya. A ver, a otra señorita o un joven, depende de ti, Fabián. No mire mal, por favor. Está haciendo su chamba nada más. ¿Cuál es tu nombre? Valeria Carpio. María, ¿qué tal? Valeria. Valeria, disculpa. ¿Cuáles son las edificaciones que no son de atención al público? Y al lado contrario. Las viviendas. Urbanización. Ya, ¿qué más? Las edificaciones para uso de viviendas. Ya, a ver, otra más. Otra que no sea vivienda. Está difícil, ¿no? Digamos que las estructuras se hacen para que el usuario le pueda dar uso. Entonces, No encuentras otra más que vivienda. los parques. Ok, no, pero estamos hablando de la 120. Su contexto es edificaciones. Todo lo que es edificaciones. De los tipos de edificaciones, ¿cuál no es de atención al público? Bueno, eso es un componente dentro de... Ya te ayudo. ¿Industrias, atención al público? Edificaciones industriales.
dependiendo, ¿no? Si tiene su zona de venta, sí es atención al público, pero el área de transformación del producto, El área de, digamos, al momento de almacenar los productos, antes de pasar por un proceso de venta o un proceso de entrega, antes de ello hay un establecimiento para almacenar los productos. entonces no es atención al público, ¿no? Claro, ya, está bien. Industria, por ejemplo, no es un área de atención al público, pero sí tiene algunas zonas de venta. No sé, una edificación industrial, aparte de la de almacenes, otro ejemplo. Ingenieros de 10º ciclo, chicos, ¿qué ha pasado? A ver, a otro joven, a ver, que participe. Ay, por ahí están, dice. Fabián, tú eliges, depende de ti. Las obras hidráulicas, como de Sí. defensa ribereña. Sí, está bien. Pero igual no es considerado, creo, un tipo de edificación, pero está bien. Está Ok. bien, está bien, está bien, está correcto. Otro que no sea de atención al público, tú eliges, Fabián. Ahí atrás están levantando la mano. El chico de celeste al fondo. Celeste, azul. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra infraestructura puede ser los tanques elevados, que no es atención al público, las plantas de procesamiento de concreto premezclado, las plantas también de asfalto, que no son de atención al público. Todas las plantas industriales. Exactamente. Si nos rigidizamos exactamente, sí tienen inicialmente su zona donde siempre suelen atender a clientes, pero realmente la planta como tal no es de atención al público. Ok. Rígida. Gracias, gracias. Gracias, Fabián. Ya, chicos, está bien. Entonces, ya, el joven, hay que dejarlo ver. El de negro, el de acá, la tercera fila, el fondo. Quizás puertos o yacimientos mineros. Ya, ok, muy buen ejemplo. Almacenes también puede ser. Sí, está bien, está correcto. Gracias. Chicos, como ven, es complicado, ¿no? Determinar qué edificación es de uso público